En la secuencia del tema del contenido programático de la materia, nos deparamos hoy con el contenido de calores específicos, que en la secuencia corresponde al tema número 15. Entonces vamos a explorar en esta pequeña presentación el tema de calores específicos y cómo se determina tanto para sólidos, líquidos y gases ideales, además de la energía interna y entalpía para estas sustancias. Y finalmente cerraremos este tema, esta presentación, con algunas conclusiones relevantes, particularmente relacionadas con el calor específico. Para hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, hemos explorado particularmente el uso de tablas, ecuaciones de estado, especialmente enfocado para algunas sustancias tales como agua, ya sea en estado de saturación, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, refrigerante R134 particularmente, y exploramos muy, digamos, superficialmente el tema de algunos gases ideales mediante, en el tema de ecuación de estado, ¿sí? Pero ¿cómo determinamos o cómo evaluamos las interacciones energéticas que puedan tener algunos metales, algunos sólidos, ya sean o algunos materiales aislantes, no aislantes, conductores, malos conductores del calor, etcétera, en un sistema? Pues bien, ese es el tema que vamos a poder explorar, vamos a poder determinar mediante el tema del calor específico. Entonces, cuando se agrega calor a un cuerpo, la temperatura no cambia, ¿cierto? Pero la fase sí, ¿sí? Particularmente a ese proceso, ya puede ser de evaporación o de fusión, ¿cierto? Necesitamos una energía adicional o una cantidad de energía para producir un cambio de fase. Ese tipo de calor, ese tipo de energía, ¿cierto? Es conocida como calor latente, ¿sí? La energía necesaria para producir un cambio de fase en una sustancia, ¿cierto? Sin embargo, cuando se agrega calor a un cuerpo, por lo general se observa un aumento de temperatura, ¿sí? Llamamos este tipo de calor sensible. Entonces, hablamos de calor latente a la cantidad de energía que aplicamos sobre un sistema para cambiarle de fase. En tanto que hablamos de calor sensible, ¿cierto? Cuando hablamos de la energía necesaria para producir un cambio de temperatura, un aumento de temperatura, ¿cierto? Porque podemos sentirlo, es palpable, la misma cantidad de calor elevará la temperatura de algunos materiales más que otros, ¿sí? Podemos observarlo aquí. Por ejemplo, si quisiéramos producir un cambio de temperatura de 10 grados a 1 kilogramo de hierro, necesitaremos una cantidad de calor de 4.5 kilojulios para producir ese cambio de temperatura. Para esa misma cantidad de masa de agua y ese mismo cambio de temperatura de 10 grados, necesitaríamos una cantidad de calor de 41,8 kilojulios. Observen que aproximadamente 10 veces mayor que la necesitaríamos para cambiar esa misma diferencia de temperatura en el hierro, ¿sí? En el hierro. Cuando se determina el calor sensible requerido para elevar una unidad de masa en 1 grado, se denomina calor específico. ¿Dónde aplica ese calor específico? ¿Dónde podemos, digamos, utilizar el concepto de calor específico? Bien, ese concepto de calor específico podemos aplicarlo a sustancias que puedan estar en estado líquido, por ejemplo, aquí un breve ejemplo, aceite, ¿cierto? Sólidos, copper, cobre, tenemos acá agua, hierro, pero que estén en una única fase, ya sea sólida, líquida o en estado de gas, ¿sí? Cuya composición sea constante, pero particularmente que no haya un cambio de fase, que no haya un cambio de fase. Cuando tengamos una sustancia en un cambio de fase, sea sólida, líquida o en estado de gas, podemos aplicar el concepto de calor específico. Entonces, el calor específico se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia, ¿sí? En general, esta energía depende de cómo se ejecuta el proceso, ¿sí? Entonces, a partir del balance de energía para un sistema cerrado,
Vamos a recordarlo nuevamente acá. Recordábamos que en formas generales el balance de energía de un sistema cerrado expresa que la diferencia entre calor y trabajo es proporcional al cambio de energía interna en el sistema. ¿Listo? Multipliquémoslo acá por la cantidad de masa del sistema. En forma diferencial, recordemos que como el calor y el trabajo son cantidades direccionales, quiere decir que dependen de la dirección del proceso. Tenemos acá diferenciales inexactas, aquí trabajo, perdón, y aquí tenemos una derivada total, ¿cierto? Una derivada exacta, ¿listo? Delta de U. Y esa es la expresión que tenemos acá, ¿listo? Recordemos que el trabajo para una sustancia incompresible, ¿sí? Podemos determinarla como la integral, ¿cierto? De P por dB, presión por el diferencial del volumen, el trabajo como tal, ¿no? El trabajo, observen acá. Por lo tanto, el diferencial, pues, es representado como P por dB. Entonces, si podemos despejar, si despejamos de acá, dejamos a un lado el término de calor, ¿cierto? Tendremos igual a dU más el diferencial inexacto de el trabajo. Entonces, si para ese sistema producimos una adición de calor, ¿cierto? Una transferencia de energía, forma de calor, a volumen constante, podemos acá asociarlo a este proceso, ¿sí? Tenemos un sistema, una frontera rígida, cuyo volumen es constante. Tenemos acá una cantidad de masa de 1 kilogramo para producirle un cambio de energía, un cambio en su temperatura, es decir, un cambio de energía interna de 1 grado centígrado. Entonces, este término de ese balance se volvería a cero, ¿cierto? Es que el cambio de volumen es cero. Recordemos que estamos hablando de un volumen constante. Entonces, EQ va a ser igual a delta de U. ¿Listo? Si dividimos a ambos lados, como observan acá, por la masa y un diferencial de temperatura, podemos obtener la siguiente expresión. ¿Listo? Esto va a ser igual, ¿cierto? Cuando dividimos la masa, recordemos que aquí tenemos U como energía absoluta. Si hablamos de unidades, por ejemplo, sistema internacional, aquí estamos hablando de U en kilojulios. Cuando dividimos sobre la masa, tendríamos kilojulio por kilogramo, una unidad, una energía, cantidad de energía, unidades de energía específica. Por eso acá U se nos vuelve U minúscula. ¿Okay? Entonces de U de T a volumen constante, observen acá, que es el proceso que queremos indicar acá, proceso de adición de calor a volumen constante, está asociado con cambios de calor específico a volumen constante, C sub B. ¿Listo? Entonces, de igual forma, bueno, lo vamos a abordar en la otra diapositiva, CP. Pero entonces CB, como podemos observar aquí en esta definición, en esta ecuación, es igual, ¿cierto? CB es igual a la derivada parcial de U, de energía interna, por diferencial de tiempo a volumen constante. Entonces aquí podemos observar mediante estos dos sistemas que tenemos acá que la adición de 100 kilojoules de calor va a producir un cambio X en la energía interna, delta de U del sistema, ¿cierto? Pero esos mismos 100 kilojoules, pero adicionados en formas de trabajo, van a producir ese mismo cambio de energía interna, porque tenemos la misma cantidad absoluta de interacción de energía. Entonces observen que en principio, aunque digamos, esta variable de calor específico fue definida para un proceso a volumen constante, es independiente del proceso como tal. Y es una propiedad, porque observen que CB está en función tanto de energía interna como de la temperatura. Entonces, en un proceso donde tengamos un cambio de energía interna, producto de una transferencia de energía, especialmente para una sustancia homogénea que no cambie de fase,
ese cambio de energía interna podemos asociarlo con un cambio de CB, de volumen, de calor específico a volumen constante. ¿Listo? Como es una propiedad, entonces depende del estado, de las condiciones del proceso y no del proceso en sí. Por ejemplo, en este caso, volumen constante. De igual forma, podemos definir el CP de una forma similar como lo hicimos con el calor específico a volumen constante C sub B. Podemos obtener una definición para el calor específico a presión constante C sub P. ¿Sí? Entonces, a partir del mismo balance de energía, tenemos que dU más P por dB. Tenemos ese proceso, por ejemplo, aquí podemos simbolizarlo. Si un dispositivo cilindro émbolo con una cantidad de masa unitaria de 1 kilogramo para producirle un cambio de temperatura de 1 grado centígrado a presión constante, ¿sí? Y la masa, si el peso de ese émbolo no varía, tenemos un proceso de volumen constante. Entonces, dU más P por dB, recordemos allá de la definición de entalpía. Vamos a digitarla acá nuevamente. H, recordemos que era igual a U más P, más el producto de la presión por el volumen específico. Esto definimos como entalpía. Entonces, la suma de estas dos variables acá es proporcional a tener que entalpía, ¿sí? Y hablamos del proceso a presión constante, dividimos sobre temperatura y la masa. Entonces, esta energía absoluta, ¿cierto? Dividido por unidad de masa, tenemos una energía específica, ¿sí? Por eso nos cambia acá la letra minúscula, ¿no? Recordemos que U, energía específica, sistema internacional, kilojoule o kilogramo, y también entalpía, energía específica, ¿listo? Kilojoule por kilogramo. Esto en un proceso a presión constante, pero como lo hablaba para el calor específico a volumen constante, ¿cierto? Una vez que está en función de propiedades, ¿sí? CP está en función de entalpía y de temperatura. Como propiedades, pues el calor específico es otra propiedad también. Y dependen del estado, del estado, del estado como tal. Condición inicial, condición final y no del proceso en sí. ¿Listo? Pero ese calor específico a presión constante, ¿cierto? Es una medida de la variación de la entalpía de una sustancia con la temperatura, a grosso modo. Y aquí en esta figura podemos verificar cómo varía el calor específico C sub P para el agua. Para el agua, observen acá que esas curvas de calor específico las comenzamos a definir a partir, ¿cierto?, de que se tenga la sustancia en una sola fase. ¿Listo? Aquí tendríamos en esta región la región bifásica, que no tenemos calor específico. El calor específico lo definimos ya sea para el estado líquido comprimido, ¿cierto? Líquido comprimido o vapor sobrecalentado, pero donde se tenga en una sola fase, inclusive para el estado supercrítico. ¿Listo? Recordemos que esté a una condición de presión y de temperatura arriba de las condiciones críticas de la sustancia. Entonces, estas dos propiedades, calor específico y calor específico, ya sea a volumen constante C sub B y a presión constante C sub P, son una medida de la variación de la energía interna, C sub B, y de la entalpía, C sub P, para una sustancia con la temperatura. ¿Cómo varía esas entalpía, energía interna, con la temperatura para una sustancia que sea homogénea, ¿cierto? Que sea homogénea y que esté en una sola fase, en una sólida, líquida o gaseosa, podemos asociar esos cambios de entalpía y de energía interna a través de los calores específicos. C sub P, repito, para cambios de entalpía y C sub B para cambios de energía interna. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poderla medir? Quise incorporarles estas figuras para que conozcan cómo se puede determinar el calor específico. Calor específico se puede determinar pues, de una forma muy elaborada ahí
inclusive aquí les he dejado disponible unos links para que puedan revisarlo, para que puedan consultarlos. Entonces, el laboratorio podemos determinarlo a través de una bomba, de un calorímetro. En forma casera podríamos hacer un pequeño calorímetro. Por ello los invito a que verifiquen este link y digamos consulten cómo podría determinar el calor específico, cómo se puede determinar el calor específico por una sustancia. Por ejemplo, la cantidad de energía que necesito para producir un cambio de temperatura en una fruta, en un alimento. Se puede determinar con, eh, digamos, con algo, con una cantidad X, con una precisión relativa a través de un calorímetro que podemos elaborar de forma casera, ¿sí? Prácticamente lo que queremos determinar en un calorímetro es por una cantidad de energía adicionada cuánto va a ser el cambio de temperatura, ¿cierto? Tenemos acá un termómetro que nos va a determinar el cambio de temperatura de una cantidad de masa X, ¿cierto? Podemos despejar y podemos determinar C, que representa el calor específico. En pocas palabras, ¿cierto? El calor liberado por la reacción química que se produce, ¿cierto? La incineración de la sustancia, la quema de la sustancia y cuánto esa energía liberada va a producir un cambio de temperatura al interior del sistema. ¿Listo? Entonces, los exhorto ahí, los invito a que consulten esos links para que, digamos, tengan un concepto un poco más teórico y quizás práctico también de cómo hacer esas mediciones de calor específico para sólidos, para líquidos y también aplica para gases, que es un dispositivo un poco más elaborado, ¿listo? Pero son mediciones que se hacen a nivel de laboratorio, inclusive, como les comentaba, en forma casera podemos elaborar un pequeño calorímetro para determinar con un porcentaje X de error, claro está, el calor específico de un alimento. En el caso de los gases ideales, también hay una particularidad cuando hablamos de gases ideales. Eh, Observen acá, quise extraerles esta tabla del vapor sobrecalentado para el agua, ¿cierto? En el cual podemos determinar, observen, eh, cómo es el cambio de la energía interna, observen aquí, la energía interna, cuando ese vapor de agua experimenta un cambio en la presión y para estos cambios de temperatura. Observen que la condición de gas ideal la tenemos para una sustancia que esté sometida a una presión muy baja. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar o considerar ese vapor de agua, ¿cierto? Que está sobrecalentado como un gas ideal, ¿sí? Saben que para 10 kilopascales la variación de la energía interna, ¿cierto? Aquí recordemos que todos estos valores que tenemos en esta tabla se corresponden para la energía interna U. ¿Listo? Saben que cuando pasamos de 200 a 1200 grados centígrados, casi en pocas palabras se duplica la energía interna. Pero observen que cuando pasamos de 10 a 100 kilopascales, que digamos ahí podemos suponer que el vapor de agua es un gas ideal como tal por la presión baja, ¿sí? Observen que pasamos de 10 a 100 kilopascales, los cambios de energía interna para esa misma temperatura prácticamente es muy poco. Lo mismo pasa cuando pasamos de 100 a 100 kilopascales. Los cambios de energía y a 1000 kilopascales los cambios no son tan notorios. En pocas palabras podemos decir que los gases ideales experimentan un cambio más notorio en la energía interna, ¿listo? Un cambio más notorio en la energía interna cuando se produce un cambio de temperatura y no de presión, ¿listo? En pocas palabras podemos decir que U es una función de la temperatura. Esto en el caso de gases ideales. ¿De dónde se tiene esa evidencia en forma experimental? En forma experimental, Joule
determinó, pudo medir, pudo percibir a través de este simple experimento. Él introdujo en un tanque aislado dos recipientes conectados por una válvula, ¿cierto? Inicialmente un tanque estaba vacío y en el otro tanque introdujo aire a una condición de presión y temperatura, ¿cierto? Introdujo esos dos recipientes al interior de un tanque inmerso en agua, ¿cierto? También introdujo un termómetro y esperó que se alcanzara el equilibrio térmico en el sistema. ¿Listo? Donde ya no existiese un cambio de temperatura. Posteriormente, Joule abrió la válvula y permitió que parte del aire, ¿cierto?, migrase del tanque A al tanque, o del tanque A, ¿sí?, al tanque B, ¿cierto? Esperó el equilibrio térmico y percibió, ¿cierto? No percibió un cambio de temperatura notorio en el sistema. Bueno, aunque sabemos que pues, el agua tiene una cantidad grande de una capacidad grande de absorber energía, ¿cierto? Pero él no percibió un cambio de temperatura cuando se produjo un cambio de presión, ¿cierto? Ya que un decréscimo de presión y un aumento de volumen. Y él concluyó que en el caso de los gases ideales, los cambios de energía no son influenciados por los cambios de presión y por los cambios de volumen, ¿cierto? Y sí por los cambios de temperatura, como lo estamos percibiendo y notando acá en esta tabla que les traje de ejemplo de vapor sobrecalentado. Entonces, en pocas palabras, para un gas ideal, ¿cierto? Podemos aplicar ese concepto de ecuación de estado nuevamente de gas ideal, P por B igual a RT, y en pocas palabras, la energía interna y otras propiedades también como la entalpía van a ser función única y exclusivamente de la temperatura. Entonces lo que ya teníamos, recordemos en las diapositivas anteriores, como una integral, como una derivada parcial de energía interna para T a volumen constante, podemos aproximarla como una diferencial ordinaria, ¿listo? Y por lo tanto, despejando de acá, el cambio de energía interna va a ser igual al producto de calor específico, por ejemplo en este caso energía interna C sub B, el subíndice 0 aplica es para se quiere simbolizar acá que es un gas ideal por el cambio de temperatura, ¿listo? Y lo mismo podemos hacer para el calor específico C sub P, recordemos calor específico a presión constante, ¿cierto? Esta derivada parcial la podemos transformar en una derivada ordinaria, hacer este cambio acá, y de igual forma, como aplica para U, H igual a UPB, a U más el producto de la presión por el volumen específico, y recordando que de la ecuación de estado, ¿cierto?, podemos decir que P por volumen específico es igual al producto de la constante R del gas por la temperatura. Entonces, de igual forma, U depende únicamente de la temperatura, más RT, que es otra función de la temperatura. Entonces se puede concluir que la entalpía, así como ocurre con la energía interna, es función única y exclusivamente de la temperatura, en el caso de gases ideales. Aquí les extraje del libro Sengel, ¿cierto? Una fracción de las tablas de propiedades, energía interna, entalpía, entalpía, energía interna, ¿cierto? Energías específicas, ¿cierto? Están en función de la masa, para el aire. Entonces observen que para determinar únicamente la entalpía o la energía interna, solo necesito conocer ¿qué? La temperatura. En este caso la temperatura está registrada en grados Kelvin, ¿cierto? Aquí recordamos a través de esta expresión lo que ya les definía en la diapositiva anterior. ¿Listo? En la tabla A17, a partir de las tablas A17, la tabla 17 pueden determinar las propiedades, por ejemplo, del gas ideal aire y de otros gases ideales, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono.
Es perceptible aquí el cambio de temperatura, ¿cierto? Para pues, determinar los cambios, para determinar la entalpía, la energía interna, para ese rango de temperatura. Pero, ¿cómo se comporta el calor específico para esos gases ideales? ¿Listo? Aquí les extraje del libro de Shapiro una gráfica que representa el cambio de calor específico C sub P. Aquí está normalizado por R, la constante de cada uno de estos gases ideales, de hidrógeno, de monóxido, de carbono, de oxígeno, en función de la temperatura, ya sea en grados Rankine o en grados Kelvin. Observen la variación del calor específico C sub P con la temperatura para esos gases ideales. Esa información la podemos tener aquí, la pueden observar acá de esta tabla también, que está, si mal no estoy, debe ser la tabla A2 del libro Sengel. Y observen, aquí tenemos una, para el caso del dióxido de carbono, cómo varían esas dos grandezas de calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante para el dióxido de carbono para diferentes temperaturas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos percibir aquí en forma gráfica? ¿Cómo varían esos calores específicos para este intervalo de temperatura? ¿Listo? Entonces existe una variación de calor específico para un rango, para cuando hay una variación de temperatura del proceso, ¿sí? Para pequeñas variaciones de temperatura, después definimos qué es pequeño o qué podría ser grande en términos de calor específico, ¿listo? Eh, Podríamos considerar el calor específico constante cuando se tiene una pequeña variación de la temperatura. Ya para un rango mayor de variación de temperatura, por ejemplo de 1000 a 2000 Kelvin, un cambio de temperatura, una diferencia de temperatura de 1000 Kelvin, observen aquí, hay una variación significativa del calor específico para el caso de esos gases ideales. Después hay alguna simplificación en el caso de los gases monoatómicos. Observen aquí argón, neón, xenón, helio. Eh, Prácticamente calor específico C sub P se mantiene que constante o prácticamente no, es constante para cualquier rango de temperatura. En el caso de sustancias o de gases ideales monoatómicos, ¿sí? Entonces podemos hacer aquí, apoyándonos de esta ecuación, que lo utilizamos en la diapositiva anterior para demostrar que el cambio de entalpía en un gas ideal depende únicamente de la temperatura, ¿cierto? Si dividimos esta expresión o derivamos esta expresión, vamos a determinar la derivada absoluta de H. Tenemos dH igual a du más, ¿cierto? PB, que en el caso de gas ideal lo podemos sustituir por RT. R es una constante, entonces tendríamos R por dt, ¿listo? Si dimos toda esta expresión sobre dt, vamos a encontrarnos que el calor específico, o si sustituimos, perdón, dH por la equivalencia, recordemos que Cp, ¿listo? En el caso de gases ideales, va a ser igual a que AdH sobre dt. Entonces podemos sustituir el cambio de entalpía, ¿cierto? En esta expresión dH como el producto de Cp sub 0 veces dt, y lo mismo aplica para du. Cb sub 0 veces dt más R por dt, y si dividimos todo sobre dt, vamos a encontrar que el Cp menos C sub B sub 0 va a ser igual a que a R, a la constante R del gas. O sea que si hago la diferencia de esos dos calores específicos, voy a determinar o voy a llegar al valor de la constante ideal del gas, así como si divido esta expresión por C sub B, si divido toda esta expresión por C sub B sub 0, vamos a determinar, aquí podemos determinar una expresión de C sub P sub 0 sobre C sub B sub 0, ¿listo? Menos 1, ¿cierto? Igual a R sobre C sub B sub 0.
esta primera relación acá o razón de calor específico Cp sobre sub B es lo que aparece aquí en la tabla como el valor de K. ¿Listo? Entonces K nada más que la relación de calor específicos Cp sobre C sub B. ¿Listo? Puede ser muy útil en el caso de máquinas térmicas. Van a depararse mucho con esos cambios de K o inclusive en las últimas, la última unidad del contenido programático de termodinámica en el que vamos a abordar la entalpía como tal, ¿no? Entonces K hace relación a, una relación entre el calor específico a presión constante C sub P y el calor específico a volumen constante C sub B. Entonces, ¿cómo determino el cambio de calor específico para un proceso en el que hay un intervalo de temperatura? ¿Cómo hacerlo? Entonces, en el caso de gases ideales, existen tres formas. ¿Listo? El primero de ellos es a través de las tablas, ¿cierto? Si conozco los cambios de temperatura, el cambio de temperatura del proceso, es decir, desde una temperatura 1 a una temperatura 2, si conozco el cambio de temperatura, puedo extraer esos cambios, puedo extraer esas propiedades, energía interna, entalpía, de la tabla. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacerlo a través de los calores específicos entonces? Y cuyos calores específicos varíen con la temperatura, como lo podíamos observar en la gráfica anterior. Entonces, en pocas palabras, tengo que hacer esta integral, ¿cierto? Necesito determinar el cambio de energía interna para un intervalo de temperatura T1, T2. Entonces, ¿cómo lo hago si ese calor específico varía en función de la temperatura? Entonces, este cambio de temperatura que tengo aquí, este cambio de energía interna, perdón, que tengo aquí, lo puedo resolver a través de las tablas, ¿cierto? Que tengo, que en el caso del libro Sengel comenzarían a partir de la tabla A17, ¿cierto? Para esos gases ideales. Pero también lo puedo determinar de esta forma, resolviendo esta integral y considerando el calor específico, ya sea CB o C sub P. Y para ello lo podemos hacer como un segundo paso, como una segunda alternativa para resolver ese problema, para determinar ese cambio de energía interna. Es decir, sustituir Cp o C sub B a través de una función polinómica que generalmente ya están tabulados. Podemos determinar los cambios de calor específico para un rango de temperatura. Estos polinomios son fáciles de conseguir, de obtener. Inclusive el libro Sengel, después de la tabla A2 van a encontrar polinomios para diferentes gases ideales, polinomios para C sub P. ¿Listo? En función de la temperatura. Como lo vimos en la diapositiva anterior, vemos la variación del calor específico C sub P para un rango X de temperatura. ¿Listo? De igual forma podemos hacerlo, esa misma expresión, ¿cierto? Esa misma consideración para el cambio de entalpía. ¿Listo? Resolviendo la integral y por lo tanto necesitamos un polinomio para C sub P, aquí pues, lo tenemos en forma genérica, que varía en forma de la temperatura. Y la última opción o la última alternativa es considerar un calor específico promedio, ¿cierto? Aquí la aproximación puede ser un poco muy grosera, ¿listo? Con mucho error cuando se tiene un cambio de temperatura, por ejemplo, superior a los 100, una diferencia de temperatura superior a 100 grados centígrados, 100, 200 grados centígrados, la aproximación puede ser muy grosera, pero puede ser una alternativa para resolver un problema que involucre el calor específico y cuyo calor específicamente, ¿cierto? Una sustancia sea un gas ideal y que ese calor específico varíe con la temperatura, ¿listo? Este puede ser una alternativa, considerar un calor específico promedio, ¿cierto? Temperatura 1, un proceso de 1, una temperatura 1, una temperatura 2, considerar un valor promedio de la temperatura. Esto es una temperatura media, sumamos, dividimos entre 2 y obtenemos un calor específico promedio. Que de hecho apoyándonos en la gráfica podemos observar aquí que si la variación de temperatura, la diferencia de temperatura es pequeña, pues la curvatura, ¿cierto?, de calor específico es pequeño. Entonces la aproximación aquí puede ser buena si el rango de temperatura, si esa variación es pequeña. Ya si tenemos un rango de temperatura mayor, ¿cierto?, ya ese valor medio, pues puede llevar un cierto margen de error mucho más
elevado que el que se tendría para un rango de temperatura más bajo. ¿Listo? Eh, Esto cuando hablamos de sólidos, de gases ideales. Ahora, ¿qué hacemos con sólidos y líquidos? Entonces, recordemos que tanto, especialmente tenemos bien fresco aquel concepto de incompresibilidad para el caso de líquidos. ¿Sí? Podemos considerar el líquido con gran, digamos, sin incursionar o sin cometer un error bastante abultado, ¿cierto? Si consideramos un líquido como una sustancia incompresible, es decir, los cambios de presión influencian poco en las propiedades de ese líquido. Caso contrario ocurre con el cambio de temperatura, ¿sí? De ahí el concepto de incompresibilidad, ¿sí? Entonces, en el caso de sólidos y líquidos, ya el concepto de calor específico, Cp o Cv, podemos reducirlo a un solo calor específico. Es decir, estas diferenciales, ¿cierto? Esta diferencial acá, por ejemplo, de du, esta derivada eh, exacta, ¿cierto? De du de t, podemos reducirlo para un solo calor específico. Es decir, como la sustancia es incompresible, los cambios de volumen específico prácticamente se pueden despreciar. ¿Listo? Claro está, para un cambio de temperatura, para un pequeño cambio de temperatura. Aquí podemos observarlo también a partir de la definición de entalpía. Observen, recordemos que H es la suma, ¿cierto?, de la energía interna más el producto de la presión por el volumen específico. Entonces, si derivamos de H, vamos a tener du más la derivada del producto de P por B. ¿Listo? Observen que aquí nos está haciendo falta una derivada, ¿cierto? Que será la derivada de P veces de B. ¿Listo? Pero en el caso de volúmenes de sustancias incompresibles, estos cambios son despreciables. ¿Listo? Los cambios en el volumen son despreciables. Entonces, inclusive, muchas veces este volumen específico lo conocemos que es muy pequeño en el caso de sólidos, en el caso de líquidos, su volumen específico es muy pequeño, ya que la densidad es grande. Entonces, en muchos casos, ese V por dP lo podemos aproximar a cero. ¿Listo? Entonces, de ahí que dH, el cambio de entalpía, es aproximadamente igual al cambio de energía interna en el caso de sólidos y líquidos. ¿Listo? Y tenemos el cambio de energía interna como el cambio que en el caso de gases ideales hablamos de un Cv por una diferencia de temperatura. ¿Listo? Pero en el caso de sustancias incompresibles podemos asociarla a un solo calor específico, un calor específico C. Más adelante vamos a observarlo en las tablas para sustancias incompresibles, ¿cierto? Entonces, los cambios de energía interna, recordemos que inclusive cuando hablamos de un líquido comprimido, que estuviese a una presión por debajo de 5 megapascales, en el caso, por ejemplo, de las tablas que tenemos del libro Sengel, era común que consideráramos para obtener las propiedades de ese líquido comprimido, lo consideráramos como un líquido saturado. ¿Listo? Y aquí lo podemos observar claramente. ¿Listo? Estamos en esa consideración, estamos despreciando, ¿cierto?, esta segunda corrección acá. ¿Listo? ¿Dónde podemos verla aquí? Observen. Entonces, a partir de esta figura quise compartírselas para que veamos acá cuál era ese error que se estaba cometiendo. Entonces, consideramos, claro, ese líquido comprimido como un líquido saturado, pero a la misma temperatura. Entonces, aquí tenemos una curva de presión. ¿Listo? Esta sería la presión de saturación. ¿Listo? Curva de presión de saturación. Y esta es la presión a la que queríamos determinar la propiedad, ya sea energía interna, entalpía, para el líquido comprimido. Entonces, lo que hacíamos era aproximar ese líquido comprimido, ¿cierto?, cuya presión estuviese menor a 5 megapascales, como un líquido saturado, pero a la misma que temperatura. Observen aquí que los cambios de volumen específico prácticamente son insignificantes, son muy pequeños. Entonces, a partir de esta definición, de esta derivada que tenemos acá, de esa expresión, la corrección que podemos hacer para esa aproximación, digamos, un poco
digamos, para salir un poco de ese inconveniente de no tener tablas de líquido comprimido para presiones menores a 5 megapascales, podemos hacer la corrección, listo, de H sub F, que estamos considerando para el líquido saturado, ¿cierto? Con la temperatura más el volumen específico B sub F del líquido saturado, veces la diferencia de temperatura. ¿Cuál es esta diferencia de temperatura? Esta, la que tenemos acá, ¿listo? Esta presión, que va a ser la presión a la que queríamos determinar las propiedades del líquido comprimido, ¿listo? Y esta es la presión del líquido saturado, ¿listo? A ese valor de temperatura. Entonces, esta era la corrección que estábamos despreciando allá, ¿listo? Pero en forma práctica pueden comprobarlo, ¿listo? Que esta corrección agrega muy poco al valor total de H. Entonces, de ahí que H para un líquido comprimido, ¿listo? Por lo coloco acá T y P, ¿listo? A una temperatura y una presión, puede ser aproximado, ¿cierto? Como, por ejemplo, la entalpía de un líquido saturado, ¿listo? Para el mismo valor de temperatura. Esto debido a que la corrección es muy pequeña. ¿Listo? Aproximadamente cero, es muy pequeña porque el volumen específico, en el caso de los líquidos, es muy pequeño. ¿Listo? De ahí que esta expresión que ven aquí, se puede despreciar. Y el cambio de entalpía también, como lo hacemos con los cambios de energía interna, en el caso de líquidos o de sólidos, puede ser aproximado como el cambio de temperatura veces un calor específico. ¿Listo? No tenemos ese calor específico. Aquí se los quise compartir en esta tabla. ¿Listo? Tenemos sustancias. En este caso, por ejemplo, aislantes, ¿cierto? No metales, no metálicos, malos conductores del calor. Listo, el calor específico. Observen aquí la variación de ese calor específico. Y en la tabla 3 hay del libro Engel. De hecho, es la única tabla que nos habla de alimentos. Y tenemos acá el calor específico. ¿Listo? Calor específico. ¿Saben que el calor específico va a ser la única propiedad que se tiene para poder evaluar las interacciones de energía de un sólido, de un líquido, inclusive de un alimento, como lo podemos apreciar acá? ¿Listo? Es la única propiedad. Y observen que no tengo acá ni CB ni su P, simplemente tengo calor específico, C como tal. ¿Listo? Debido a que consideramos como una sustancia que incompresible, sustancias incompresibles. Calor latente de fusión, tenemos el calor latente que necesitamos para hacer un cambio de fase, en este caso producir una fusión del material, de la sustancia como tal. Y aquí, a medida de que tenemos la tabla, vamos a explicar aquí el calor específico arriba, ¿cierto? Por encima del punto de congelación y el calor específico por debajo del punto de congelación. Tenemos una variación, observen aquí, ¿cierto? El calor específico arriba del punto de congelación, por ejemplo en el caso del brócoli, ¿cierto? Cuyo contenido el porcentaje de masa, ¿cierto? De agua de ese brócoli es del 90%. Tenemos un punto de congelación de menos 0.6 grados centígrados. Y arriba de menos 0.6 grados centígrados, pues se va a producir un cambio de temperatura en el brócoli. Por ejemplo, si hacemos un proceso de enfriamiento, ¿listo? Por arriba de menos 0.6 grados centígrados, vamos a suponer acá, tomamos una sustancia, brócoli, lo introducimos en un cuarto frío, a una temperatura de 25 grados centígrados. Si la llevo a una temperatura arriba de menos 0.6, ¿cierto? 0 grados centígrados, 1 grados centígrados, estoy produciendo únicamente un cambio de calor, un cambio de temperatura, y voy a determinar esa cantidad de calor que perdió, ¿listo? Ese brócoli a través del calor específico por encima del punto de congelación. Ya, si llevo ese brócoli por debajo del punto de congelación, voy a determinar, ¿cierto? Adicional a ese cambio de temperatura, voy a producir una pérdida de energía debido al cambio de fase cuando lo pase por debajo del menos 0.6 grados centígrados, que pues, es otra cantidad, una cantidad adicional de energía que voy a determinar a través del calor específico por debajo de ¿qué? Del punto de congelación. ¿Listo? Aquí tenemos otras propiedades. De hecho, ustedes pues, también pueden observar y percibir que pueden determinar otras sustancias, inclusive el salmón, que no lo tenemos acá, pero simplemente quise extraer esta tabla
para que identifiquen que en el libro podemos determinar esos calores específicos, podemos obtener esos calores específicos para diferentes sustancias, alimentos, metales, no metálicos, etcétera. ¿Listo? De hecho, por ejemplo, en el caso de los no metales, así como los metales, la otra información que nos arroja, que podemos encontrar en la tabla, es el valor de densidad. Observen que tenemos pues, un valor de densidad alto, por lo tanto, el volumen específico que representa el valor inverso, ¿cierto? Va a ser que muy pequeño, va a ser pequeño. ¿Listo? Aproximadamente 0. ¿Listo? De ahí que el volumen específico, a veces los cambios de presión, ¿cierto? Lo que vemos en la diapositiva anterior, es decir, V por dP, ¿cierto? Lo puedo aproximar, lo puedo considerar como despreciable. ¿Listo? Que este volumen específico es que es pequeño en el caso de sólidos y en el caso de líquidos. Entonces, en forma genérica podemos concluir, ¿cierto?, que la mayoría de los líquidos y los sólidos para presiones moderadas o inferiores a 1 gigapascal, ¿cierto?, 1000 megapascales, está bien modelado como incompresibles. Observen ahí, este valor es importante como valor de referencia. Por debajo de 1000 megapascales o 1 gigapascal, sólidos y líquidos los puedo considerar como sustancias que incompresibles. A temperaturas muy bajas, ¿cierto? Las moléculas diatómicas, como el hidrógeno, el oxígeno, actúan como moléculas monoatómicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo aplicarles el concepto de que el calor específico para sustancias monoatómicas no varía, ¿cierto?, con la temperatura. En este caso, de esas sustancias diatómicas, para temperaturas que muy bajas, ¿cierto? Para sustancias incompresibles, líquidos y sólidos, ambos calores específicos a presión y volumen constante son ¿qué? Son idénticos debido a los efectos de incompresibilidad de la sustancia. Para gases ideales, U, entalpía, cierta energía interna, entalpía, CB, CP, son funciones solo de la temperatura. Recordemos ahí el experimento de Joule. Los calores específicos de gases con moléculas complejas con 2 o más átomos son más altos y se incrementan con la temperatura. Listo, ya lo observamos allá, que el calor específico, recordemos la figura, CP normalizado por R, la constante del gas, por la temperatura. En el caso del dióxido de carbono varía con la temperatura, ¿listo? El hidrógeno, aire, también tenemos una variación. Eso es lo que queremos, me quiere decir ese enunciado. Los calores específicos de gases con moléculas complejas, ¿cierto? Moléculas con 2 o más átomos, son más altos y se incrementan con la temperatura. Y finalmente, los calores específicos de gas ideal para gases monoatómicos como el argón, neón y helio, xenón, criptón, etcétera, permanecen que constantes con la temperatura. Esto para sustancias o gases ideales monoatómicos. Bueno, sin duda vamos a comprender mucho más el concepto a medida que podamos resolver a medida que resuelvan problemas en donde estén asociados los calores específicos. Y este va a ser el tema de la clase número 15. Jóvenes, muchísimas gracias por la atención y espero que en la clase virtual, podamos dar, digamos, a través de ejercicios, cerrar un poco más el concepto, entender un poco más el concepto de calor específico para gases ideales, para sólidos y para líquidos.